Ya estamos. Bien, hermanos, ya estamos comentando algunas cosas, por eso nos tardamos un poquito en entrar a algunos aspectos sobre el siguiente curso, lo que vamos a ver. Pero vamos a iniciar, que ya es un poco tarde. Así es que, ¿quién de ustedes le gustaría orar para iniciar? ¿Quién? Luis, adelante. Pues Padre Santo, en esta tarde, Señor, noche, te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar reunidos en el estudio, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, y sobre todo en estas cosas, Señor, que ya hemos terminado este libro, Señor, que tú nos dejaste, Padre, para poder comprender tu obra, Señor, comprender lo que requiere, Señor, todo lo que debemos entender, Señor. Te pido que pongámoslo en práctica, Padre, y que sobre todas las cosas, Señor, lo entendamos de manera, Señor, en la cual estemos, Señor, aferrados a ti para poder entender, Señor, el propósito y la obra que tú hiciste en nosotros, Padre. En tus manos nos ponemos, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a ver todo el capítulo 16. En realidad es interesante, tiene muchos saludos de parte de Pablo. Podemos decir, y como dijimos la semana pasada, en el capítulo 15 terminó, prácticamente dio la atención, pero nuevamente continúa con los saludos. Vamos a leer Romanos 16, un versículo cada quien. Empezamos con Luis. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los que de la casa de Narciso, que son del Señor. saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Sincrito y a Flegonte y a Hermes y a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las esperanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia del Señor nuestro
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad. Los saluda y el hermano Cuarto. El 24. No, sí, sigue. 16, 24. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, su misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Bien, en realidad la lección, aunque tiene partes muy interesantes, no es muy, bueno, diríamos es comprensible, sencilla. Dice, la carta ha cumplido su objetivo. Ha compartido la enseñanza sobre el Evangelio para salvación y el tema de la mente renovada ahora es parte de la formación que todo cristiano debe recibir. Pero aún hay algo que la carta nos ha de enseñar, algo al parecer insignificante o un mero formalismo dentro del protocolo de una carta de su tiempo, las despedidas y el envío de saludos. Aun cuando el tema parece solo un acto fraternal, nos muestra cómo era en ese tiempo la relación entre hermanos en la iglesia. Y esto ocurre mientras el apóstol sigue declarando asuntos que requieren nuestra atención para nuestra edificación, los cuales nos llevarán a finalizar el estudio de la carta. Bien, lo primero es que Pablo inicia esta despedida recomendando a la hermana Febe. Ok, lo que sabemos de ella por este pasaje es que ella era ¿qué? Diaconisa. Diaconisa. El femenino para diácono, ¿verdad? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y que había ayudado a muchos, incluso a Pablo. Es lo que nos dice. Pablo pide a los romanos que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Cencrea con C. Cencrea. Ok. ¿De manera que, perdón? Ok, que la reciban el Señor de una manera digna de los santos. Y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ellos. O sea, que vean por las necesidades de ella. Se piensa que Pablo pudo haber enviado esta carta con la hermana Febe que viajaba a Roma. Además, este pasaje nos enseña que las mujeres ejercían desde ese tiempo el oficio del diaconado en la iglesia. No todos están de acuerdo, algunos dicen la palabra diácono pues es servidor y ella era una mujer que trabajaba mucho en la iglesia. Sin embargo, no, y dicen, bueno, porque no hay otro respaldo en el Nuevo Testamento, pero si hay un pasaje que a veces se pasa por alto y que tenemos que vamos a ver ahorita, pero el asunto es si esto era mera servidora. El asunto es que vamos a ver 1 Timoteo 3:11, vamos a ver con Luis, 1 Timoteo 3:11, para ver en realidad sobre esta traducción que algunas Biblias cambian y como si no hablara de las mujeres sino de las esposas de los diáconos, pero vamos a ver qué dice. 1 Timoteo. Ajá, 3:11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Ok, el asunto es que aquí desde el versículo 4, no, desde el versículo 8, está hablando sobre los diáconos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos y empieza a señalar toda la situación de los diáconos. Y en el versículo 11 dice de igual manera a las mujeres. Algunos, para evitar pensar que se ordenaban mujeres como diaconisas, han traducido las esposas de los diáconos. Pero uno dice, ¿por qué hablarían de las esposas de los diáconos y no de las esposas de los obispos? Porque lo que no se señala es que hubiera obispas o ancianas. Había ancianos, obispos y había diaconisas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo entender esto. El trabajo de los ancianos y obispos era la vida espiritual de las personas. El trabajo de los diáconos es Servir. la vida material de la iglesia. En ese sentido, las mujeres no tendrían este conflicto que había de si tenían que enseñar a los hombres, que era parte de lo que de pronto ocurría. Pero es por eso entendemos que no hay ningún problema porque una mujer sea diaconisa. Es un servicio que prestan, es material, y en ese caso no es una situación que entraría en conflicto. Entonces, bueno, es nombrada diaconisa y todas las versiones lo traducen así, aunque llegando a 1 Timoteo traduzcan las esposas de los diáconos en lugar de las mujeres. ¿Y en griego cómo? En griego, esa palabra no chequé, me puse a checar otras, pero esa las debo para la siguiente semana, aunque no va a haber clase la siguiente semana. Sí. Sobrio es lo contrario a los excesos. Algo excesivo y algo sobrio. Diríamos, por ejemplo, una casa sobria, pues no tiene muchos adornos, es sencilla, las paredes son planas. Una casa ya muy llena de adornos, como el chirriguresco se llama, ese tipo de adornos y bien todo adornado, eso no es sobrio. Sobrio entonces significa que no tiene excesos. En el caso del alcohol, el que no toma es que no ha entrado en excesos. Entonces por eso de ahí la sobriedad, porque... Eso sí lo consideraban. Ajá. Sobrio es una persona que no toma. Exacto, pero el que toma en realidad, ¿cuál es el problema? El exceso. El exceso. Ese es el problema, por lo tanto el... Nada más, ¿no? Pues, pero depende de unas copotas. Pero el 3 no es ninguna, pues Sí. se vuelve a repetir. Bueno, ok, volviendo al punto, entonces, ¿qué significa? Que las mujeres no anden en excesos. Sí, ese es a lo que se está refiriendo, ¿no? Las mujeres deben ser sobrias. Bueno, acerca de los diáconos, donde se habla sobre las mujeres que deben ser, primero, dignas. Bueno, aquí Honestas, y viene ahí, póngale honestas. Honestas, no, acá dice en la Nueva Biblia de las Américas, dignas. No calumniadoras, sino sobrias. Pero creo que ninguna mujer es así. Bueno, no entremos en conflictos porque todavía nos queda parte del estudio de hoy. Entonces, sobrias y fieles en todo. Ok, ahora, lo siguiente incluso también llama la atención en este sentido, porque aún, por ejemplo, yo reviso a Hendrickson no está de acuerdo en que haya diaconisas, y él dice, bueno, es el hecho de que ella era una servidora, ayudaba a la mejor haciendo cosas para los pobres, etcétera. Pero bueno, en este caso, el siguiente saludo es para Priscila y Aquila. Literalmente, si lo chequé en griego, dice prisca. Era la forma, como dice prisca, de cariño, porque Pablo se refería a ella como prisca. Cuando Lucas narra en Hechos sobre Priscila, la llama Priscila. Pero en el original en griego, en las cartas, Pablo habla de prisca. Ok, un saludo para Priscila y Aquila. Se menciona primero a la esposa, después al esposo. Se mencionan 6 veces en la Biblia, solo 2 de ellas se menciona primero a Aquila, después a Priscila. Eso le ha dado a algunos suficiente para decir que realmente quien estaba más involucrada en el ministerio del trabajo era Priscila. Entonces, bueno, sí vemos mujeres involucrándose, y de hecho
Aquí en los saludos vemos muchas mujeres. No Aquila nos es extrañaría, es nombre de hombre, era el esposo. Ahora, no nos extrañaría que por eso hubiera diaconisas. Ok, a quienes Pablo llama sus colaboradores en Cristo Jesús. Un matrimonio que fue muy importante para Pablo y brevemente vamos a ver sobre ellos porque llama la atención y es bueno conocer parte de la historia en este sentido. Ok, sus colaboradores en Cristo Jesús, pues ellos expusieron sus vidas por Pablo. Posiblemente en el alboroto en Éfeso o posiblemente en el alboroto en Corinto. Ok, porque en ambos tuvo Pablo y en ambos tuvieron ellos. No dice más la palabra. Ok, vamos a ver Hechos 18 del 1 al 3 con Josué. Y de ahí vamos a ver más pasajes en Hechos 18. Entonces, Hechos 18, 1 al 3. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Ok, entonces, adelante hermanos. Jálense unas sillas. Ok, vamos a dar tiempo para que disculpen porque me da frío y empieza. No te preocupes. Aquí, hermano. Son las dos que quedan para que los vamos exactitos. Ok, Aquila y Priscila. Pablo dice, vamos en el punto 5. Esas son las hojas de acá. Es de Josué. Ok, ellos conocieron a Pablo ¿en dónde? En Corinto. En Corinto. Dice el 1 que Pablo salió de Atenas, se fue a Corinto, ahí se encontró con este judío, porque Aquila era judío, natural del Ponto. De hecho, leí que este asunto de, bueno, ahorita lo comento mejor, llegando al tema. Dice, conocieron a Pablo en Corinto al haber sido expulsados, aquí me faltó una S, y eso que reviso mis lecciones, pero expulsados los judíos de Roma por el emperador Claudio, el predecesor de Nerón, por el emperador Claudio. Ellos se dedicaban ¿a qué? A hacer tiendas de campaña. Exacto, al igual que Pablo, y él se hospedó con ellos precisamente porque se hallaron en el trabajo y él se puso a trabajar con ellos. De ahí viene todo el asunto que Pablo dice que él trabajó para su sustento en Corinto. A las demás iglesias les recibía ofrendas, pero a las de Corinto no les pidió nada. A lo mejor ni siquiera se lo ofrecieron, pero porque dice, estas manos me han servido. Muchos de ahí sacan la idea de que Pablo sostuvo todo su ministerio, lo cual no es cierto, porque hasta surgió este modelo de misioneros, hacedores de tiendas, que llegaban a un país para trabajar, sostenerse y no andar pidiendo ofrendas, porque decían, somos hacedores de tiendas como Pablo. Pero no, Pablo de hecho en la carta a los filipenses les agradece la ayuda y también agradece a otras iglesias la ayuda que le envían, la ofrenda. Entonces Pablo era sustentado por las iglesias, pero en Corinto hizo la diferencia y sí dijo, en lo único que yo los puedo haber ofendido a ustedes es que de mí no, es que yo no les fui carga.
Lo dice en la segunda carta a los Corintios. Entonces, no es que Pablo se dedicara siempre a esto, porque luego más adelante dice el versículo 4 que cuando Silas y Timoteo llegaron, él estaba metido de lleno en la predicación del Evangelio, ya no estaba haciendo tiendas. Ok, bueno, ellos hacían tiendas de campaña. Vamos ahora seguimos ahí en Hechos 18, hay que leer ahora del 18 al 19, bueno, quien guste. Rudy, adelante. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí aún por muchos días, allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza se crea que había hecho voto. Okay. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ok, entonces ya vemos que Cencrea, de donde Febe era diaconisa, estaba en el rumbo de Siria, ¿verdad? Ok, llegaron a Éfeso, dejó allá Priscila y Aquila. Ok, entonces dice, acompañaron a Pablo hasta Éfeso, lleva acento en la primera E, en la E mayúscula. Éfeso. Acompañaron a Pablo a Éfeso, donde reunieron, bueno, vamos a ver primero los Corintios 16-19 con nuestra hermana. Primero los Corintios 16-19 y ya luego seguimos. Sí. Estos nombres de Priscila y Aquila, ¿son de hombres o de mujeres? Priscila de mujer, de hecho, déjenme recordar si es ese nombre. No es ese nombre, pero es de mujer. Aquila es de hombre y creo que significa águila, no investigué sobre eso. Pero Priscila es nombre de mujer. Ok, Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. Y eso de que se rapó porque obtenía el voto que, ¿por qué? Pablo tenía una característica. Es como bueno, esto de hecho afectó a la iglesia en los que eran judíos, porque en los que eran judíos de Judea, porque había judíos que eran del resto del imperio y ellos no estaban tan habituados a las mismas prácticas que hacían los judíos de Judea, aunque bueno, Pablo era de Tarso, pero pues él creció con los fariseos en Judea, con Gamaliel que estaba en Jerusalén. Entonces tenía los hábitos arraigados, pero además él siempre cuidó el testimonio, era acusado por los judíos y hoy en día muchos dicen que el cristianismo fue invento de Pablo. Entonces estaba acusado por muchos judíos de que había dejado el judaísmo. Él tenía los hábitos del judaísmo porque fue fariseo. Entonces, en algún modo había cosas que él no dejaba porque para él eran un voto para Dios, pero no los imponía a la gente. Es decir, no nos extrañe que aunque Pablo dice, yo creo que todo es bueno, que se puede comer, seguramente si le dijeran, bueno, ¿qué prefieres? ¿Esto que es de vaca o esto que es de cerdo? Diría, pues dame el de vaca. Aunque no por eso dejaría el de cerdo. Es decir, a lo que me refiero es que él siguió guardando y de hecho cuando llegó a Jerusalén le dijeron, tú estás acusado de andar corrompiendo las costumbres de los judíos en el cristianismo. Dijeron, ahora haz voto, rápate, paga a estos hombres que se van a rapar, ve a hacer voto al templo, y ahí en el templo es donde lo agarraron y se lo llevaron los romanos, ¿no? Pero esto para salvarlo de los judíos que en el templo lo querían matar. Bueno, pero es por esa razón. Pablo de hecho decía, voy a pasar la Pascua en tal lugar. Ahora, nunca señaló que lo hiciéramos nosotros, ¿verdad? Pero él tenía esa forma de vida. Entonces, sus costumbres, ¿no? Exacto, miren, es como ahora, ok, muchos ya no traen en las versiones que diga Jehová, pero uno tiene el hábito de llamarlo Jehová. Ahora dice el Señor, pero yo conocí un pastor, maestro en el seminario, que cuando estudiábamos el Nuevo Testamento, y bueno, a lo mejor solo salvaba porque en el Antiguo Testamento hubiera batallado, pero de pronto alguna mención de Yahvé, él no lo pronunciaba, decía, yo eso nunca lo voy a pronunciar porque así lo llaman los católicos. Bueno, él se había dispuesto a hacerlo, pero esa es la traducción normal del tetragamatrón, no el Yahweh, que ahora inventaron después, ¿no? Pero no hay una Waw, es una Bav, entonces Yahvé.
Pero bueno, un día leí un artículo sobre eso, tiene mucha Pero entonces, cuestión ¿el medio política. original es Jehová? No. Ok, bueno, brevemente hago una pausa aquí, porque los de los estudios van a decir, bueno, y eso, que no. Ok, pero bueno, el asunto es que lo hemos enseñado. La palabra en realidad son 4 consonantes. Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Vav, Hei, Yod, Hei, Vav. H, Y, H, B chica, V. Y cuando los sacerdotes o los escribas tenían que leer y tenían que mencionarlo, usaban la palabra Adonai para no pronunciar el nombre de Dios, porque él dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, no se llama Dios, sino que ese es su nombre cuando se lo preguntó Moisés. El nombre se tradujo como yo soy, porque en realidad esas 4 letras significan aquel que existe por sí mismo, o la autoexistencia de Dios, que se podría traducir más literalmente el eterno, y es como lo mencionan los judaizantes. Ahora, pero para evitar que la gente lo mencionara cuando se empezó a escribir, lo que hicieron fue tomar las vocales de Adonai y las consonantes del tetragramatrón. De ahí salió ya el Y-A-H-O-V-A. Adonai, porque la I es una consonante. Entonces salió Yahová. De ahí viene el nombre Jehová. Aquí me faltó una, ¿verdad? Yahová. Entonces, de ahí salió Jehová transliterado al español, al inglés y a todos los idiomas. Entonces, Jehová es una forma de decir el nombre de Dios sin mencionar el nombre de Dios, porque se dice es impronunciable. Además de que en la antigüedad el hebreo solo se escribían consonantes, entonces no tenía consonantes, se le agregaron las consonantes de Adonai, y de ahí proviene Jehová. Ese es el uso que se dio, pero es muy tardío. Entonces, por eso no aparece en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre Jehová para nada, siempre se dice el Señor. Por esa razón, las nuevas versiones, para no traducir el nombre del tetragramatrón, utilizan el nombre Adonai como lo hacían los escribas, que es el Señor. Pero en el Antiguo Testamento se pronunciaba Jehová, ¿no? Está escrito, ¿no? Bueno, es el asunto que son consonantes sin vocales. Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, por eso, lo pusieron como Yahvé, o lo otro pusieron como Jehová. Pero el Jehová es una unión de 2 nombres, el tetragramatrón y Adonai. ¿Ok? Bueno, ahora volviendo al tema, que no me acuerdo en qué punto nos fuimos hacia ese lado, porque estábamos hablando estábamos hablando de Éfeso. Ok, acompañaron a Pablo hasta Éfeso. Y vamos a leer 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ok, ellos acompañaron a Pablo hasta Éfeso, donde reunieron una iglesia en su casa. Entonces, cuando da este saludo Pablo a la iglesia de Corinto, escribe desde Éfeso, donde estuvo varios años, y ahí estuvo Aquila y Priscila, y en su casa ellos tenían una iglesia. Ahora vamos a ver Hechos 18, ahora al 24 al 26. Sí, Hechos 18, 24 al 26. Y luego, Ricardo, si quieres buscar 2 Timoteo 4, 19, de una vez, vamos adelantando. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente del Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ok, entonces ellos fueron instrumento de Dios para una mayor formación de un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras llamado Apolos. Aquila y Priscila fueron parte de esta edificación de Apolos, le explicaron más concretamente el camino del Señor. De ahí que algunos asumen que al mencionarse siempre primero a Priscila, aunque aquí en ese versículo en particular creo que dice primero Aquila, si no me equivoco, en el 26, ¿verdad? El asunto es que Priscila y Aquila. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, entonces Priscila se menciona primero. Ahí algunos han sacado la idea que en realidad el autor de la carta a los hebreos es Priscila y que por eso no pone su nombre, porque podría ser una carta desechada porque es una mujer la que lo escribe, pero bueno, no es muy aceptado esa idea, sobre todo cuando escribe que espera que llegue Timoteo para ir a visitar, pues llama eso la atención, ¿verdad? Según la tradición de la iglesia, ellos murieron en Roma en un martirio, pero bueno, dice, ahora habían regresado a Roma, porque el saludo es para los que están en la iglesia de Roma. Habían regresado a Roma, ok, volvemos ahora a Romanos 16. Ahora el versículo, ¿cuál? El 4, ¿verdad? 4 y 5, porque en el 5 encontramos la respuesta. Habían regresado a Roma y al igual que en Éfeso reunían una iglesia en su casa. Reunían una iglesia en su casa. Quiere decir, ellos estaban entregados a la obra. Tal como vemos su relación con Pablo y Apolos, Priscila y Aquila destacaron en la iglesia de su tiempo, pues no solo Pablo les da las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ok, iglesias donde había gente que no era judía. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:19. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ok, aquí Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo fue pastor en Éfeso, y entonces se asume que Aquila y Priscila habían vuelto porque obviamente esa carta a Timoteo es después de la carta a los romanos. Este pasaje parecería indicar que más tarde ambos dejaron Roma una vez más y regresaron a Éfeso. Algunos consideran tal vez durante la persecución de Nerón. Entonces Pablo escribe a Timoteo y le pide que saluden a Aquila y Priscila, pero pues ya Timoteo está en Éfeso. Entonces seguramente ellos volvieron. Bueno, la carta continúa, la carta continúa con saludos para varios hermanos. Veamos algunos aspectos que destacan de ellos. No vamos a ver todos. El primer convertido a Cristo en la provincia romana de Asia fue el querido hermano Epeneto. Lo mencionamos, lo destacamos porque fue el primero en esta zona donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, o donde estaban en ese tiempo, el hermano Epeneto. Y ahora entendemos estaba en Roma. Pablo llama aquí a Andrónico y a Junias, ¿cómo los llama? Estamos parientes, mis parientes. Ok, vamos a aquí ir brincando, mis parientes. Aunque el término usado aquí es usado en el 9.3, miren, el 9.3, en Romanos 9.3, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes. Ahí cuando dice parientes es el mismo término, pero es obvio que dice mis parientes según la carne. Ok, ¿a quién se refiere? Dice porque son israelitas a quienes pertenece la adopción. No está hablando de su familia, está hablando de la nación israelita, de la israelita. Entonces dice, aunque el término usado aquí es usado en 9.3 para señalar a todos los israelitas,
Lo mismo puede aplicarse en el versículo 11, ¿a quién? A Herodión. A Herodión también lo llama mi pariente. Y en el versículo 21, ¿a quién? A Timoteo. No, pero A Lucio, Jasón y Sosípater. ok, Lucio, Jasón y Sosípater. Ahí puse para que escribieran uno. Dice Hendrickson, sería muy extraño que Pablo tuviera a 3 hermanos, 3 familiares en Roma, y tuviera a 3 familiares acompañándolo él en donde escribió la carta. Entonces, es más probable que el término, como se utiliza en el 9, en el 9.3, signifique mis parientes, es decir, los que también son judíos como yo, porque recuerden, en la iglesia ahora ya había más gentiles. Entonces, podría más bien referirse a eso. Pero ellos destacan, a diferencia de Herodión, destacan porque Andrónico y Junias fueron sus compañeros de cárcel o prisión. Ok, y creyeron en Cristo antes que Pablo. Pero aquí hay otro punto que destaca sobre Andrónico y Junias. De hecho, destaca el hecho de que algunos dicen Andrónico y Julia. Si fueran Andrónico y Julia, lo más seguro es que fueran un matrimonio. Si son Andrónico y Junias, ellos entonces son 2 varones que aquí en esta parte dice ellos destacaban entre los apóstoles. Otra versión dice muy queridos entre los apóstoles. Bueno, esto podría significar que eran de los apóstoles más destacados o que llamaban la atención de los apóstoles, es decir, los apóstoles, ellos destacaban tanto que los apóstoles los amaban, ¿no? Entonces, la primera opción es la más aceptada, que son 2 varones que son judíos según la carne, por lo tanto Pablo los llama mis parientes. Es como decir mis paisanos, más bien tendría este sentido. Si hiciéramos una traducción, a lo mejor pondríamos ese término, ¿no? Y además ellos eran también apóstoles. Estas son las 3 puntos más aceptados respecto de Andrónico y Junias. Ok, porque también ellos sufrieron con Pablo. El asunto es que Bernabé es llamado apóstol, y algunos otros son llamados apóstoles. El término, algunos discuten si en realidad solo aplicaba a los 11 y después se agrega en el aposento alto. Se me acaba de olvidar el nombre, donde eligieron ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, y ya son 12 y luego con Pablo son 13, y si solamente era ese grupo de apóstoles o si en realidad apóstol significa misionero, porque el término apóstol significa enviado y misionero en latín significa enviado. Entonces, muchos dicen, aplica más bien para alguien que llevaba el evangelio bajo ciertas características, porque no decía, aquí traigo las cartas de Pablo, vamos a estudiarlas, sino que era alguien que había escuchado a Jesús de primera mano y entonces tenía las enseñanzas de Jesús, y así la iglesia transmitía su unidad. Bueno, ese es un punto interesante, no nos vamos a ampliar en ello, ya nos ampliamos en el de Jehová, así es que bueno, dice Trifena y Trifosa son llamadas obreras del Señor. Esto lo destaco porque si la hermana Febe fuera, como dicen algunos, una servidora, pues podría ser llamada obrera del Señor, pero es llamada diaconisa, lo cual pues nos da más la idea de que en realidad sí hay y había en ese tiempo ya mujeres sirviendo en el diaconado. Ok. Ahora, otro interesante es Rufo, que es llamado escogido del Señor. En el Señor. Ok, escogido en el Señor.
escogido en el Señor. Es interesante aquí Rufo porque, bueno, para empezar, a su madre Pablo también la consideraba suya, pero se considera, vamos a ver Marcos 15:21, ¿a quién le toca, Abisai? Marcos 15:21, después vamos a ir, bueno, si quieren leemos todos los versículos que hay del beso santo para que vean que sí están. 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26 y 1 Pedro 5:14. Ok, aunque todos estos versículos dicen casi lo mismo, vamos a ver qué nos dice Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevará a la cruz de Jesús. Ok, es cierto, podría haber muchos que se llamaran Rufo en su tiempo, pero el hecho es que Marcos señala que Simón de Cirene lo va a describir como el padre de Alejandro y Rufo. Entonces uno dice, ¿cuántos Alejandros y Rufo había? Pues muchos, pero conocidos en la iglesia, seguramente los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Entonces muchos relacionan que Rufo es hijo de Simón de Cirene. Simón de Cirene, aquel que llevó la cruz de Cristo a la cima del monte. Interesante historia la de Simón de Cirene. Es como Dios diciendo, tengo que hacer esta obra y voy a pedir ayuda humana, y pone a Simón de Cirene porque Jesús ya no podía llegar hasta arriba con la cruz, pero tenía que llegar. Así es que dice, la relación de Rufo como hijo de Simón de Cirene se asocia por el hecho de que Marcos los describe de una manera natural, dando a entender que los hermanos de las iglesias entendían quién era Alejandro y Rufo. Si esto es así, es una enorme muestra de cómo un hombre involucrado en el sacrificio redentor de Cristo fue también alcanzado junto con su familia y era un testimonio entre los hermanos, porque se da testimonio de dos hijos, a Alejandro y Rufo. Ok, llama la atención la cantidad de saludos que Pablo envía en esta carta, a diferencia de las otras cartas, por el hecho de que al parecer no conocía esta iglesia. Esto puede deberse a la amplia comunicación que había entre ellos, es decir, de una iglesia a otra, una comunicación muy, muy amplia. Entonces, esto nos lo va mostrando. Pablo les dice, ahora vamos al versículo 16, y de hecho yo creo que voy a ponerle aquí versículo 16. Pablo les dice que se saluden los unos a los otros con un beso santo. Bueno, ya veremos. Miren, pero noten algo interesante. Vamos a ver 1 Corintios 16:20. Todos los hermanos los salúdense los unos a otros con un beso santo. Ok, esto es a los corintios. Nuevamente a los corintios, 2 Corintios 13:12. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Nuevamente a la misma iglesia. A los tesalonicenses, 5:26. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Nuevamente, ahora es Pedro el que lo dice, 1 Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ok, ósculo es una forma muy elegante de decir beso. Ok, llega a ser una práctica constante. Dice, este beso santo mencionado también aquí, llegó a ser una práctica constante, como lo señala Tertuliano de Cartago en el siglo III cuando escribe. Hay otro uso que se ha hecho frecuente. Cuando los que ayunan han terminado su oración con los hermanos, retienen el beso de paz, así es como lo llaman Tertuliano, el beso de paz, que es el sello de la oración. Es decir, lo que Tertuliano señala es que cuando se reunían a orar juntos, terminaban con el beso de paz. Pero, ¿cuándo debe darse el beso de paz? Sino en el cumplimiento de nuestras observaciones religiosas, mientras nuestra oración asciende al cielo, hecha más digna de alabanza debido a nuestra caridad. Es decir, lo que él da a entender es, mientras nuestra oración llegó a Dios y nos saludamos con el beso de paz, manifestamos este amor, nuestra oración llega delante de Dios. Él esto que escribe es porque dice, el problema es que los que ayunan no besan, y entonces con eso que demuestran
que están ayunando, porque más adelante digo, no puse todo lo que dice Tertuliano, dice, pero el Señor nos dijo que el que ayuna no debe darlo a notar, salvo, dice, quien sí se daría cuenta, la gente de su casa. Ahí podría omitir el beso santo a los que sean cristianos de su hogar, pero en la iglesia deberían de darlo. Entonces su queja es que cuando alguien ayunaba no daba el beso santo, sino hasta que ya comía, y con eso estaba manifestando que ayunaba. Bueno, después leí que también Justino Mártir, pero como yo leía Tertuliano, pues lo puse. Justino Mártir también menciona que esto era una característica en las iglesias, en que los hermanos se saludaban con el beso de paz, y es como se le llamó después, el beso de paz. Ok, lo que podemos entender aquí, en cierto modo, ya no lo agrego aquí porque luego es mucho, es el hecho de que hoy si uno va a una fiesta con familiares, con amigos, ¿qué pasa cuando saluda? Se dan beso, ¿no? Y en cada reunión y a donde vea gente, a veces hasta en el trabajo, se dan beso. El asunto es que entendemos que en Roma y en el imperio no era común. Por lo tanto, para los cristianos esta era una forma muy especial de saludo. Pero ahora es algo común. Esa es una parte que nosotros deberíamos considerar, no decir, entonces vamos a imponerlo, no, porque aunque dice, y lo dice Pablo y lo dice Pedro, pues es un aspecto en el cual la iglesia destacaba por ese afecto, ese amor que manifestaba, ¿ok? Para no andar inventando luego cosas, ¿no? Digo, si va uno a Francia, si va uno a Rusia, pues hasta entre hombres se dan su beso en la mejilla, ¿no? Y si va uno a países árabes, ahí también se dan beso en la boca a los hombres. Entonces, todo ese tipo de cosas son aspectos. En España es doble beso. En España es doble beso. Sí. Y aquí sin ser árabes, Pero pueden salir unos judas por ahí. Es que esa es otra parte que también Hendrickson mencionó, como cuando Jesús le dice al fariseo, no me acuerdo, Leví se llamaba, que lo invitó a comer y que después entró esta mujer, le lavó los pies, se los besó, y cuando él la juzga en su mente, Jesús le dice, cuando yo entré no me besaste, y ella no ha dejado de besar mis pies. Entonces menciona pues como que era un hábito entre judíos desde aquel tiempo, porque ¿qué hace Jacob cuando conoce a Raquel? Le da sus besotes, ¿no? Pero porque era una costumbre, porque cuando se vuelven a encontrar Jacob y Esaú, ¿qué hacen? Se besan. ¿Qué hace José con sus hermanos cuando se presenta ante ellos? Los besa, porque era una costumbre hebrea. Pero más con Rebeca, ¿no? ¿Quién le había gustado, no? Sí, con Raquel. Con Raquel. Pues sí, pero porque hizo dos cosas, besó y lloró. Y esto era muy común, besar y llorar. Y Judas, ¿qué hizo con Jesús? Fue y le dio su beso, porque era común. Beso de traición. Ok, entonces de ahí pues viene todo esto del beso de Judas, ¿no? Bueno, ok, pasando a otro tema. Ahora, versículo 17, hay que vigilar a quienes causan disensiones y tropiezos. Vamos a ponerle divisiones y tropiezos, para que sea más clarito, ¿no? Disensiones es los que no están de acuerdo. Y tropiezos, y a lo mejor sí habría que ser más exactos con disensiones, ¿verdad? Aquellos que dicen, hermanos, la palabra es esto, no, yo no estoy de acuerdo, eso es disentir. Todos los que nunca están de acuerdo en la iglesia y todo, hay que vigilarlos, dice que vigilan los que causan disensiones y tropiezos contra las doctrinas, enseñanzas, o doctrinas que hemos aprendido. Entonces hay gente que está negando las enseñanzas. ¿Qué debemos hacer con ellos? Que os aparten. Apartarnos de ellos. Bueno, pues hay mucho en ese sentido. Si quienes están en ese sentido, que no están de acuerdo, hay que apartarse de ellos. Ahora, esta instrucción es semejante a la de 1 Corintios 5, del 9 al 11. ¿A quién le toca? ¿A José? 1 Corintios 5, del 9 al 11. Luego viene Rudy, 1 Corintios 14, 20.
Y luego, hermana Rosario, primera de Juan 5, del 4 al 5. Y creo que ahí van a ser todos los pasajes. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Ok, vamos a ver. Primera con los Corintios 5, del 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Con esta persona ni siquiera coman. Alguien que llamándose hermano vive como no cristiano, con tal persona ni siquiera comer. En este caso, los que causan disensiones y tropiezos, apartarse de ellos. De hecho, a Timoteo más adelante le dice que en los últimos tiempos habrá gente amadora de sí mismo y menciona todas sus características, dice, con los tales no te metas. Entonces, apartarse, hacer a un lado. Miren, es que hay una cosa que en la iglesia se han cometido errores y yo lo vi recientemente. Cuando uno sabe incluso que la gente está haciendo mal, ¿qué hacen? Están ahí pegaditos. Y no, deberías cambiar, ok, está bien exhortar. Pero cuando uno ve que ya llegó a un punto, la palabra dice, hay que separarse. ¿Por qué? Porque debemos dejar que ellos finalmente sean tratados por Dios. Es el punto. Uno no está pensando en su instrucción, sino en el trato de Dios. Pero mientras la gente se vea en esa situación donde dice, sí, como me aprecian, aunque yo me opongo, aunque no estoy de acuerdo y todo, entonces esa gente se siente más firme para seguir en ese hábito. Y lo que se tiene que hacer es irse apartando de ellos. Exactamente. Entonces, aunque luego el pastor haga eso, pues lo ven como el malo, pero es parte de la tarea. Eso es parte de la tarea. De hecho, podemos decir que esto podría haber producido un cambio en algunos, pero no se produjo porque siempre hubo gente tratando de traer nuevamente, aunque ya estaban dispuestos a no restaurarse. Entonces son aspectos que hay que considerar. Ok, apartarnos de ellos. Esta instrucción dice, pues tales personas son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y no es precisamente sobre la comida, sino de sus propias pasiones, diríamos, de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engaña los corazones de los ingenuos. Engaña los corazones de los ingenuos. Ok, entonces Pablo va a hablar sobre el problema de la ingenuidad. Pablo les dice que ellos son conocidos por su obediencia. La noticia de la obediencia a ustedes se ha extendido a todos. Los romanos son cristianos muy obedientes, guardan la palabra, etcétera. Entonces seguramente tenían un excelente testimonio y lo viene señalando desde el capítulo 1. Ok, pero pero él quiere que sean sabios para lo bueno, e ingenuos para lo malo. E ingenuos o inocentes, según la versión que traigan, para lo malo. A los corintios les dice algo semejante, 1 Corintios 14, 20. Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ok, entonces Pablo, él no quiere que estos hermanos sean de mente ingenua para ser engañados, seducidos, sino que sean sabios o maduros para lo bueno, inocentes o niños para lo malo. Esto deben hacerlo pensando que pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de bueno, vamos a ponerle los pies de ellos, porque si le ponía sus pies podría ser los pies de Pablo o los pies de Dios, o no,
los pies de los romanos. Ok, entonces aquí se pone interesante este término. Dice, para no caer en interpretaciones fantasiosas y exageradas, porque muchos hasta esa que me enseñaron, ¿no? Bueno, cuando éramos niños, 1, 2 y 3, el diablo no tiene poder. 4, 5 y 6, yo lo piso con el pie, sacándolo de aquí. 7, 8 y 9, no me importa si le duele. Aleluya, 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 gloria a Dios. Entonces uno decía, ¿dónde está la gloria a Dios? Bueno, tenemos que entender o interpretar de una manera correcta este pasaje. Dice, debemos considerar el contexto. Hay engañadores que buscan dividir la iglesia y se oponen a las enseñanzas. Esto es lo que Satanás está haciendo, pero tomando las expresiones equivalentes que vienen en 1 Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Ok, en el caso de Juan, vencer al mundo es creer que Jesús es el Hijo de Dios, y vencer a Satanás sería vencer al mundo. Bueno, en el caso de los romanos es aplastar a Satanás, o Dios aplastando a Satanás debajo de los pies de los romanos, y no los romanos aplastando a Satanás. Hay una diferencia en esto. Ellos no van a aplastar a Satanás, Dios lo va a aplastar bajo los pies de ellos, es decir, lo va a vencer. Lo va a poner, ¿no? Ok, entonces dice, vencer al mundo por la fe significa que Dios nos hace vencedores, es decir, que cumplirá su propósito en nuestra vida pese a esta oposición del diablo. Pero para ello somos amonestados a dejar de ser ingenuos y cándidos y empezar a ser sabios y maduros. ¿Por qué? Porque es precisamente ese problema de que vemos a los que causan disensiones, ingenuamente actuamos como si no estuvieran mal. Y entonces el problema se hace peor. Sí, va todo esto de la mano, pero ¿quién está metiendo esa disensión? Satanás. Esto tiene que ser claro. Entonces Satanás metió una disensión en la iglesia y Dios lo aplastará debajo de los pies de aquellos que son maduros y que piensan la palabra, no se distraen de la fe, yéndose como ingenuos, seducidos por los que son engañadores. ¿Sí queda claro esto? Entonces no tiene nada aquí esotérico ni nada de esto no hay aquí ni siquiera claves satanistas, ¿no? Entonces, para el guerra espiritual y todo este asunto. No, la promesa es que si nosotros resistimos, Dios hará eso, derrotar a Satanás. ¿Por qué no a estos que engañan? Porque estos pueden ser nuevamente tratados por Dios. Pero el que está detrás de todo, haciendo caer a las personas, porque recuerden, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad, al que Dios va a aplastar. No es como muchos agarran los salmos y todo el Antiguo Testamento para decir Dios va a derrotar a mis enemigos, ¿no? Entonces, no, va a ir al punto real. Es un ataque del diablo, Dios va a derrotarlo. Ese es el punto. Entonces, pero bueno, en ese aspecto, si Satanás, digamos, está bajo el dominio de Dios, igualmente, ¿no? Se podría decir que si permite que Satanás haga eso, es igual incluso para el crecimiento de uno mismo. Pues en algún modo, mira, es como ¿cuánta gente va a pecar en los siguientes 5 segundos? Y Dios va a dejar que pequen, ¿no? Porque no vivimos en un mundo donde voy a pecar y me pasa algo y no pequé, ¿no? No, es el asunto donde finalmente Dios deja que Satanás haga esa obra, porque sí tiene que llevar a la iglesia a ser madura. Mira, y de hecho estaba yo al escribir sobre esto, pensé, el problema, hablando de Pablo yendo a Roma, cuando Pablo fue a Roma y Dios quería que fuera a Roma, eso nos consta, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa en el viaje? El naufragio, y luego todavía lo muerde una víbora. Y están 14 días en el mar sin ver luz y sin comer, y sin embargo Dios le dice, ninguno en el barco va a perecer.
¿Por qué Dios permite eso en lugar de hacer que el viaje hubiera sido cómodo y tranquilo para que se cumpliera el asunto de Dios? El caso es que todos terminaron en el mar cuando el barco encalló, llegaron a la isla y no suficiente, con eso en la fogata una serpiente muerde a Pablo pero no muere. Ok, podríamos decir qué serie de problemas le mandó el diablo a Pablo para que no llegara, pero uno se pregunta, ¿en realidad era el diablo o era Dios? Bueno, Pablo iba porque Dios quería que hablara incluso delante del emperador. Todo este viaje que le enseñó a Pablo, que las cosas se pueden poner muy feas y aún así Dios lo saca adelante. Y podría estar enfrente del emperador y recordar que unos días antes estuvo en el mar, lo mordió una serpiente. Estar delante del emperador es lo menos peligroso que ha hecho. Y Dios lo sacó adelante acá. ¿Se me explico? Porque a veces vemos los problemas como problema, por eso les llamamos problemas. Digamos que en algunas veces los problemas son para el fortalecimiento de nuestra fe, ¿no? Sí, pero digamos esto, vemos los problemas como falta de bendición. En nuestra cultura un problema es falta de bendición, pero en realidad un problema puede ser una bendición. Y eso ningún pastor se los va a decir, a menos que en realidad haya entendido este sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estos que Pablo les dice que sean maduros? Bueno, él utiliza el término sabios en su manera de pensar. Van a enfrentar este tipo de situaciones y van a adquirir sabiduría. Precisamente la vida de Pablo es el ejemplo. Exactamente. De lo que vamos a padecer, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, ajá, y en lugar de decir, pero confíen, yo los voy a salvar de eso, no dice eso, ¿verdad? No. Dice, confíen, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, que les dice, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Exacto, no dice, mas yo me he opuesto todos, ¿no? Y se lo he prohibido. Iba a zarandear a todos, ¿no? A todos los apóstoles, exactamente, pero el que peor le fue, pues fue a Pablo. Porque todos huyeron, ¿verdad? Y lo dejaron solo. Entonces, sí, en vez de que dijera que los iba a sacar de la situación, dijo pues, la fe, ¿no? Exactamente. Es como dicen, Dios no impidió que José fuera vendido, ni impidió que Daniel fuera echado al foso de los leones. Pero ahí los cuidó y los prosperó en eso. Entonces vemos que los problemas como tal tenemos que empezar a mirarlos desde una perspectiva distinta, no necesariamente son un conflicto. Aún la pobreza también, ¿no, pastor? Exacto. Es la vida que nos tocó, ¿no? Vivir de parte de Dios. Exacto, sí, todo este tipo de cosas finalmente es cierto, muchas veces podemos cometer errores, decir, pues no todos vamos a echar la culpa a Dios, sí. De decir, es que, sí, muchas veces cometemos errores, pero es cierto, hay gente que comete errores y le va bien, pero cometemos errores y nos va mal, finalmente sabemos que es la mano de Dios guardándonos en medio de situaciones a las que Dios nos permitió llegar. Y es lo que dice, ¿no? Le permite ser más sabio. Exactamente. Ese es el aspecto. ¿Por qué? Porque si recordamos cuál es el fin de esta vida, ser preparados para la eternidad. Por eso, lo dice Santiago, que nos consideremos del sumo gozo, el máximo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Exactamente, es decir, ¿dónde se halla el verdadero gozo del cristiano? En las adversidades. Y Juan Wesley pensaba que el día que él predicaba y nadie le gritaba, nadie le ofendía, decía, a lo mejor no prediqué bien. Entonces dicen que una vez iba meditando eso en su caballo, se detuvo, se puso a orar porque dijo, Señor, hace unos días que nadie me insulta, nadie me pega, y pasó un campesino y lo vio ahí arrodillado orando, se empezó a reír, agarró una piedra y le dio en la cabeza, y Wesley se levantó y dijo, gracias Dios. Ahora, bueno, es una anécdota que está por ahí escrita, ¿no? Sobre él, pero tampoco vamos a andar buscando eso, pero sí. El asunto es que él entendía, si yo predico y le caigo bien a todos, a lo mejor algo me faltó. Sí, es como dicen, preocúpate si no sufres, ¿no? Exactamente, si todos te aman y le caes bien a todos siendo cristiano, hay algo que está mal. Dice por ahí ese dicho, ¿no? Entonces, digo, tampoco es de que vayas a quererles caer mal a todos, porque eso tampoco es el...
Es que, por ejemplo, pastor, ven a una familia rica y dicen que ese es el modelo del cristiano. Y es cuando las cosas andan mal, ¿no? Es que también ahí entró mucho la ideología de la prosperidad, de que Exactamente. entre más, de que por ser hijos de Dios o bendecidos de Dios debemos de tener todo a nuestros pies, y la verdad, y que nos va a ir bien en todo. Ahora, el asunto es que si pensamos que esa es la corona de nuestra cultura, ¿cuál es en realidad, qué es lo que más desea el hombre occidental? dinero. Comodidad. No, porque si el dinero te da un aire acondicionado, una calefacción, un buen colchón, porque ¿qué se vende en las noches ahí en los infomerciales? Comodidad, exacto, todo lo que te va a mejorar la vida. Una buena camioneta. Exacto, entonces lo que el hombre occidental más quiere es comodidad. Y que nada interrumpa tu comodidad. Por eso todo lo que te venden en las redes sociales, ¿cuál es el pretexto? A fin de hacer más cómoda tu experiencia, a fin de hacer mejor tu experiencia. Entonces te venden comodidad. ¿Y qué paga uno en el avión? ¿Qué paga uno en el autobús? No, pues pago en porque hay más comodidad, asientos más grandes, la pantalla, etcétera. La gente lo que más compra es comodidad. La teología de la prosperidad lo que vende es comodidad, porque es la corona de esta cultura que precisamente por eso empieza a ir en decadencia, porque es un cristianismo cómodo. Porque los únicos que se hacen ricos son los pastores. Pero el asunto es que finalmente al cristiano se le da comodidad. Tiene que haber sillas cómodas, buena iluminación. Lean los libros de crecimiento. Buena iluminación, sillas cómodas, un buen lugar, espacio, baños limpios, porque los baños son lo que más atrae a la gente, etc. Todo ese tipo de cosas que se ofrece comodidad. La predicación de la palabra, hay como salga, pero buena música, buen sonido, buenas bocinas, para que la gente se sienta cómoda. Eso es lo que se vende. Entonces esta teología precisamente está creando esa comodidad que trae una división, que trae un conflicto. Rompe la comodidad. Entonces uno dice, caray, espérame, ya habías dejado de orar, de leer la palabra porque estoy en medio del conflicto. Es como me doy cuenta. Porque recuerden que lo que más ha destruido a la iglesia es la seducción del mundo. Entonces por eso Pablo dice, lo que hay que hacer es apartarse de los que hacen eso, aunque eso pueda ser incómodo, porque ya hasta existe esa frase del silencio incómodo, ¿no? Cuando no sé qué decir y el otro no sabe qué decir, ¡ay, qué incomodidad del silencio!, ¿no? Entonces hasta ese tipo de cosas. Pero entonces Pablo habla precisamente de que vencer al mundo significa que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, pese a la oposición del diablo y del mundo. Pero para ello somos amonestados a dejar de ser ingenuos y cándidos y empezar a ser sabios y maduros. Es decir, no podemos ver que los hermanos de la iglesia congregan, pues sí, vienen, diezman, ofrendan, pero les dan unos revolcones espirituales donde sea que van. Uno no puede decir que se queden así, tenemos que llevarlos a pensar de una manera madura. Por eso el tema que muchos pastores le huyen es la renovación de la mente. Conocer la palabra, meditar de una manera distinta, entender lo que Dios está enseñando, para que nosotros cuando veamos este tipo de cosas digamos, cuidado ahí. No podemos pensar que todo mundo es bueno. No podemos pensar que alguien porque ya vino a la iglesia ya es un cristiano transformado y que no va a haber ningún conflicto en su corazón. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Ok, bueno, dice, hay que considerar que esto también se podía referir al martirio que ellos estaban por sufrir en el tiempo de Nerón. Después de Claudio viene Nerón, viene la persecución, dice, el cual sería una forma en que Satanás sería humillado como lo fue con Cristo en la cruz. Aquí Dios es llamado el Dios de paz, porque dice, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies, para enfatizar que en medio de la prueba y la aflicción, Dios es quien nos da la paz. Entonces, si ellos iban a morir en el circo romano, porque es la iglesia de Roma, unos años antes de la persecución en Roma, pues Satanás iba a ser aplastado también en ese sentido bajo los pies de ellos. Entonces, podemos ver ambas cosas.
Ok, no sé si hay preguntas sobre esto. Dice, para terminar, les bendice diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En el capítulo 15, en el último versículo, dice: el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Parecería que iba a terminar, siguió los saludos. Aquí parece que va a terminar, pero él dice, pero aún les manda saludos de varios colaboradores. Ya no nos detuvimos ahí en los nombres. Y les vuelve a bendecir repitiendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí agrega el término todos, sea con todos ustedes. Y termina diciendo, amén. Pero todavía no termina. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, todavía no termina, aunque ya los bendijo. Pero en realidad esto último es una bendición más amplia. Dios es poderoso para afirmarnos conforme al Evangelio. Ok, él dice mi Evangelio. Conforme al Evangelio, o sea, al Evangelio que él predica, y la predicación de Jesucristo. Ok. Este Evangelio, oculto durante tiempos eternos. Bueno, siglos sin fin, dice ahí. Aquí no le dije siglos, lo que pasa es que también inicialmente este estudio lo hice en la Nueva Versión Internacional, me quedan algunos términos de ahí. Ok, oculto durante siglos, se ha revelado ahora, y también por las escrituras de los profetas. En este tiempo Dios lo ha revelado, entendemos, por medio de Cristo, pero también ya estaba revelado en las escrituras, pero la gente no lo había comprendido. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Ok, dice, conforme al mandamiento del Dios eterno. Ahora lo llama el Dios eterno. Pastor, ahí Ajá. en las escrituras, bueno, cuando una persona acepta lo que dice la palabra la Biblia, es cuando recibe el Espíritu Santo, o recibe el Espíritu Santo y acepta lo que dice. Digamos que uno acepta lo que dice la palabra porque el Espíritu Santo ya ha obrado. Esa es la razón por la que entendemos que primero viene el nuevo nacimiento y después la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no podría producir un nuevo nacimiento, nuestra fe personal, sino que es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos? Porque vemos, y eso significa que hemos nacido, por eso creemos. Y entonces significa que al haber nacido de nuevo nosotros no hicimos nada. Esa fue la obra del Espíritu Santo y por eso es por gracia. Nacimos de nuevo y creímos, por lo tanto fuimos salvos porque creímos, derivado de haber nacido de nuevo. Entendemos la palabra porque hemos nacido de nuevo, porque al nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice Efesios 1, 13 y 14, que cuando escuchamos el mensaje de salvación y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces significa que esto proviene ya que al haber nosotros nacido de nuevo y escuchar el mensaje, creímos porque ya estaba el Espíritu Santo ahí. Ok, ahora, Dios es llamado el Dios eterno a fin de guiar a todas las naciones, vamos a ponerle, ahí la palabra, ese es el sentido del término gentiles, naciones, etnias, que es etnos, pueblos. Por eso se ha tomado más por el de gentiles para diferenciarlo de los judíos. Había cristianos judíos y cristianos de las naciones o de los pueblos, y entonces se mencionan como gentiles, que recuerden, proviene del término gentes. Y por eso ahí dice las gentes. Sí. Ok. Entonces dice, para guiar a todas las gentes, a todas las naciones, a la obediencia de la fe. Ahora, esto significa que
el Evangelio ahora ya lo tenemos. Pablo solo da un toque en esta última bendición de lo que él ya habló anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las dos características de Dios con las que concluye Pablo? Al único y sabio. Ok, único y sabio. El único y sabio Dios. La gloria sea por medio de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo para siempre. Ok, y ahora sí termina. Dice, no hay otra forma, bueno, por medio de Jesucristo para siempre. No hay otra forma en que Dios sea glorificado de nuestra parte, solo por medio de Jesucristo. Es decir, que nada que hagamos para glorificar a Dios, pero sin sujetarnos a Cristo, podrá glorificarlo. Yo puedo decir que lo glorifico y todo, pero no estoy sujeto a Cristo, no lo estoy glorificando. Ok, yo tengo que tener esta unión con Cristo para glorificarlo. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos a cada uno por haber participado de todo este curso, 36 lecciones. No, es que no le cambié aquí, era 36, también esto tengo que cambiarlo. 36 lecciones que vimos de toda la carta a los romanos, gracias a todos los que nos han acompañado por internet, Dios les bendiga, y pues vamos a terminar en oración. Recuerdo que el viernes a las 6:30 tenemos reunión de oración para que todos consideren participar, ok, lo estamos haciendo más temprano por razón de todos los que tengan después que irse por la cuestión del horario, pero estamos hasta aproximadamente a las 8, entonces si alguien llega a las 7, está perfecto, 7:30 para que oremos. Ok, entonces esperamos a cada uno, y el sábado a las 10 de la mañana el desayuno de mujeres. Ok, pues vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias por este estudio que nos has permitido tener. Gracias por tu bondad, tu cuidado, por la palabra que podemos nosotros recibir de ti, Señor, sabiendo que tú esperas que nuestra manera de pensar, Señor, seamos cada día más maduros, entendiendo, Padre, lo que nos dices en tu palabra, para saber cómo responder a cada situación en nuestra vida y para saber cómo edificar a otros, Señor. Padre, a fin de que seamos bendición, seamos edificación a los demás. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Dios